Buenas, mi nombre es Cristian Macías. A continuación les voy a hablar sobre motores de corriente alterna, asincrónicos y sincrónicos. Corriente alterna. Se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica que cambia repentinamente de polaridad. Su voltaje instantáneo va cambiando en el tiempo desde cero a un máximo positivo. Vuelve a cero y continúa hasta otro máximo negativo, y así sucesivamente. La magnitud y el sentido varían cíclicamente. La corriente alterna más comúnmente utilizada cambia sus valores instantáneos de acuerdo con la función trigonométrica del seno, de ahí su denominación de corriente alterna sinusoidal. Podemos ver un gráfico donde vemos el circuito de corriente alterna, que se da por medio de ondas. Motores de corriente alterna. Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con corriente alterna. Un motor es una máquina motriz. Esto es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. En la actualidad, el motor de corriente alterna es el que más se utiliza para la mayor parte de las aplicaciones, fundamentalmente a que consiguen un buen rendimiento bajo en mantenimientos y sencillez en su construcción, sobre todo en los motores asincrónicos. Podemos ver en la imagen partes de los motores de corriente alterna, que está el rotor, el estator, el conducto de aire. Partes básicas de un motor de corriente alterna. Aquí vemos más detalladamente la carcasa, caja que envuelve las partes eléctricas del motor y es la parte externa del motor. Estator consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado estatrófico, que es una parte fija y unida de la carcasa. El rotor consta de un aplicado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado rotórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta ser la salida del eje del motor. En la imagen podemos ver el estator, que consta del bobinado, la carcasa, la parte azul, y el rotor, que se ve color gris. Los motores de corriente alterna se clasifican por su velocidad de giro, por el tipo de rotor y el número de fases de alimentación. Por velocidad de giro tenemos los asincrónicos y sincrónicos. Por el tipo de rotor tenemos los motores de anillos rozantes, motores con colector, motores de jaula de ardilla. Y por último, por su número de fases de alimentación tenemos los monofásicos, bifásicos y trifásicos. Tenemos los motores síncronos o sincrónicos. El motor síncrono, en esencia, un alternador trifásico que funciona a la inversa. Los imanes del campo se montan sobre un rotor y excitan mediante corriente continua. Y las bobinas de la armadura están divididas en tres partes y alimentadas con corriente alterna trifásica. La variación de las tres ondas de corriente en la armadura provoca una reacción magnética variable con los polos de las imágenes del campo. Hace que el campo gire a una velocidad constante, que se determina por la frecuencia de la corriente en la línea de potencia de corriente alterna. La velocidad constante de un motor sincrónico es ventajosa en ciertos aparatos. En la imagen podemos ver detalladamente las partes del motor. Tenemos los cojinetes de bola, el núcleo, el rotor, que se puede apreciar mejor, los cojinetes en la parte de atrás de la bola, los orificios de ventilación tanto en la parte del frente como en la parte de atrás, y el inducido. Este tipo de motores, en aplicaciones en las que la carga mecánica
sobre el motor llega a ser una muy grande, ya que si el motor reduce su velocidad cuando está bajo de carga, puede quedar fuera de fase en la frecuencia de la corriente y llegar a pararse. Estos tipos de motores de corriente alterna son los más comunes, pero sin lugar a duda los más utilizados, sobre todo en la industria. Son los motores de inducción o motores asincrónicos. Los motores sincrónicos pueden funcionar con una fuente de potencia monofásica mediante la inclusión de los elementos de circuito adecuados para conseguir un campo magnético rotatorio. Motor asíncrono o asincrónico. La corriente que circula por el devanado del rotor se debe a la fuerza electromotriz inducida en el par de campos giratorios. Por esta razón, a este tipo de motores se le designa también como motores de inducción. La gran utilización de los motores asíncronos se debe a las siguientes causas: construcción simple, bajo peso, mínimo volumen, bajo coste y mantenimiento inferior al de cualquier otro tipo de motor eléctrico. La denominación de motores asíncronos obedece a que la velocidad de giro del motor no es la de sincronismo, impuesta por la frecuencia de la red. Aquí podemos ver una imagen de un motor asíncrono. Tipos básicos de motores asíncronos: estator y rotor. El estator, devanado trifásico distribuido en ranuras a 120 grados. Tienen 3 devanados en el estator. Estos devanados están desfasados en 2 por pi sobre 3p, siendo p el número de pares de polos de la máquina. Rotor, tenemos bobinado y jaula de ardilla. Bobinado, rotor devanado. Los devanados del rotor son similares a los de estator, con el que está asociado. El número de fases de rotor no tiene por qué ser el mismo que el de estator. Lo que sí tiene que ser igual es el número de polos. Los devanados del rotor están conectados a anillos colectores montados sobre el mismo eje. Jaula de ardilla. Los conductores del rotor están igualmente distribuidos por la periferia del rotor. Los extremos de estos conductores están cortocircuitados, por tanto, no hay posibilidad de conexión del devanado del rotor con el exterior. La posición inclinada de las ranuras mejora las propiedades de arranque y disminuye los ruidos. Un motor de rotor bobinado a igualdad de potencia y clase de protección es más costoso, menos robusto y exige un mantenimiento mayor que uno de jaula de ardilla. Aquí podemos ver la diferencia del de rotor y el estator con sus respectivas partes. El de rotor tiene los anillos, el bobinado, las escotillas, terminales a resistencia de arranque. Y mientras tanto vemos el estator, podemos diferenciar el bobinado. Bueno, no obstante, frente a este último posee fundamentalmente dos ventajas, que en algunos casos concretos resulta determinante. Las características del circuito eléctrico del rotor pueden ser modificadas a cada instante desde el exterior, y la tensión e intensidad del rotor son directamente accesibles a la medida o al control electrónico. Muchas gracias.